El saludo afectuoso para nuestros seguidores. Consejo Sano es un programa que siempre busca respuestas asociadas con la salud humana. Atención las embarazadas y sus familias, porque hoy vamos a conversar acerca de las afecciones digestivas durante el embarazo. Por este motivo hemos invitado al doctor José Carlos Sánchez, especialista en medicina general integral y también en gastroenterología. Bienvenido, doctor, una vez más al programa. Si le pregunto acerca de los trastornos digestivos, las afecciones digestivas en las mujeres embarazadas, ¿estamos en presencia de qué? ¿De qué padecimiento? Mira, hay varias afecciones digestivas que se producen durante el embarazo. Muchas de ellas están propiamente relacionadas con el embarazo. Otras que son enfermedades comunes en las personas que no están embarazadas, que pueden presentarse en el embarazo, o sea, durante el embarazo, y otras que ya la paciente las tenía antes de embarazarse y que transcurren con ella durante el embarazo. ¿Se agudizan durante el periodo gestacional? Se pueden agudizar, incluso a veces pueden hasta mejorar durante el embarazo. Dentro de las enfermedades más comunes que hay en el embarazo, están las afecciones que son del tubo digestivo, o sea, tubo digestivo, sobre todo el tubo digestivo superior, que se presentan en la embarazada, principalmente en forma de vómitos, en forma de acidez, en forma de sensación de repletura. Estas afecciones, que las más frecuentes son la emesis gravídica, no confundir con la hiperemesis gravídica. Los vómitos. O sea, son los vómitos que normalmente se pueden producir en el embarazo. Los vómitos estos que pueden estar precedidos de alguna otra afección, pero que normalmente se pueden producir en el embarazo y que pueden traer consigo las molestias en la paciente. También otras afecciones que se pueden ver son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde se presenta la llamada acidez, que nosotros le llamamos pirosis. Estas afecciones por reflujo gastroesofágico, que bueno, se ha tocado en tema en otros programas, en la embarazada se puede agudizar. Estas afecciones están dadas principalmente por los trastornos que se producen en la embarazada, los trastornos hormonales, la progesterona y los estrógenos que se producen en la embarazada. ¿Qué pasa? Que hace disminuir la motilidad por su acción directa sobre el músculo liso. Entonces, por lo que usted explica, doctor, ¿debemos naturalizar estos trastornos digestivos o debemos preocuparnos cuando aparecen durante el periodo gestacional? Mientras estos trastornos digestivos no provoquen en la paciente trastornos, hay que tratarlos con la naturalidad. Incluso se plantea que por el efecto también que la psiquis puede producir en esto, no le debemos tomar mucha preocupación en las embarazadas que tienen vómitos matinales, fundamentalmente, porque a veces el trastorno psicológico y la sobreprotección que se haga sobre la embarazada puede traer a que la embarazada tenga más vómitos y tenga mucha preocupación por los vómitos. Ahora, si estos llegan a ser en mayor cantidad y pueda llegar a trastornos en la paciente, como vómitos con sangre o que tenga alguna deshidratación, si ya es de preocupación y ahí tiene que acudir inmediatamente al médico. Entiendo que si en exceso aparece la acidez, incluso el llamado estreñimiento, los vómitos, ¿podría poner en riesgo el embarazo en sí mismo? Ajá. Pudiera producir alteraciones, sobre todo hidroelectrolíticas, o sea, llevar a una hiperemesis gravídica y que esto pueda traer trastornos en el embarazo. Cuando la paciente tiene esta acidez, es importante consultar con el médico de familia y si es necesario tomar algún medicamento. Lo primero que hay que hacer son las medidas higiénico-dietéticas. En el caso de las pacientes que tienen acidez, que tienen esta enfermedad por reflujo o que tienen emesis, las medidas dietéticas de eliminar los alimentos con mucha grasa,
eliminar las bebidas efervescentes, por supuesto el alcohol, el café, el hábito de fumar. Todas estas cosas pueden influir en la agudización de estos síntomas o en la aparición de síntomas en una persona que no los tenía anteriormente. Y si le pregunto sobre la gastritis, porque he escuchado que con cierta regularidad las mujeres embarazadas hablan de gastritis, incluso gastritis anterior a la aparición del embarazo. ¿Qué nos puede decir al respecto? A veces la gastritis se confunde precisamente por la acidez que se confunde la acidez con la pirosis, y la embarazada dice que tiene mucha gastritis. Lo cierto es que las hormonas estas, los estrógenos, la progesterona, ejercen un efecto protector en la mucosa gástrica. Y la enfermedad ulcerosa, por ejemplo, la gastritis, disminuyen durante ese tiempo. Incluso a las embarazadas generalmente no se les practica una endoscopia para saber si tiene la úlcera o no, porque las manifestaciones clínicas no son propias de la úlcera péptica, y se ha comprobado por estudios que disminuye la frecuencia de la úlcera péptica y de la gastritis propiamente en la embarazada. Lo que sí pueden tener es esto que llamábamos la acidez, la pirosis, en esta embarazada, y tratarse de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya te decía, con las medidas dietéticas hay que colocar a la paciente con elevación de la cama, la cabecera de la cama, sobre todo en la noche, disminuir las comidas que sean con más frecuencia pero en menor cantidad, para que no esté aumentada la presión, porque ya el útero está ejerciendo un aumento de la presión abdominal y está reacomodando todos estos órganos del abdomen, y entonces para que ejerza menos presión sobre él y disminuya la pirosis, esta sensación de acidez. Aprovecho esta explicación que usted me ofrece, doctor, para preguntarle sobre los cambios, las modificaciones que aparecen en el aparato digestivo en estos 9 meses de gestación. ¿Hay cambios, hay modificaciones? Claro que hay cambios. Al principio del embarazo los cambios no son tan notables, porque son solo a nivel de trastornos hormonales, ¿no? Por claro, la aparición del aumento de estas hormonas. Y solo se ve la disminución en la motilidad del aparato digestivo, que aparece no solo a nivel del tubo digestivo, sino también en la propia vesícula biliar, disminuye su motilidad. Pero poco a poco, a medida que va aumentando el útero, va desplazando estos órganos. Incluso se plantea el hígado sube un poco más de lo normal, no provoca alteraciones en su funcionamiento, pero sí hay cambios por la acción mecánica que ejerce, sobre todo el útero, sobre el intestino, y esto provoca en muchas pacientes estreñimiento, el aumento de la presión abdominal, y sobre todo esto se ve en el momento del final del embarazo y en el parto. Puede llevar a la aparición de hemorroides en la embarazada, y esto traerle trastornos. Sobre todo se ven en el momento periparto, o sea, el final del embarazo y ya en el propio parto. En el momento del parto. Pero también he escuchado, también he leído en determinada literatura de que se enlentecen las digestiones durante el embarazo, producto de, por supuesto, todas las modificaciones que sufre el cuerpo de la mujer. Eso es lo que habíamos hablado, este efecto mecánico es una de las causas, y el efecto hormonal es otra de las causas que provoca disminución en la motilidad, y por eso pasa esto. ¿Qué se usa en estos sentidos? Bueno, si ya la paciente tiene acidez, por ejemplo, hay medicamentos como el Alucil, que son inocuos totalmente, lo puede usar la embarazada, o el Alidén. El Alucil, que tiene otro nombre ahora, tengo entendido. No, está el Alidén y el Alucil. Los dos tienen hidróxido de aluminio, pero bueno, tienen varias otras combinaciones. Pero bueno, los dos se pueden usar. Y el otro medicamento que se pudiera usar en la embarazada es la metoclopramida, que es un procinético que lo que hace es aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, evita que haya reflujo gastroesofágico y facilita la motilidad del aparato digestivo en general. Estos son los medicamentos que fundamentalmente se pudieran usar. También, si hay mucha acidez, se pudiera usar la ranitidina o la cimetidina.
es importante que conozcan las embarazadas que el omeprazol no se debe usar, y mucho menos en las primeras etapas del embarazo. Si es necesario, viendo el riesgo-beneficio, al final del embarazo pudiera utilizarse, pero al principio del embarazo no debe utilizarse. O sea, habría que usar mejor el Alucil, que es lo más inocuo, y la metoclopramida. Con certeza, doctor, pues hemos ya conquistado la motivación y la atención del público que sigue Consejo Sano. Le propongo hacer una pequeña pausa y después retomamos el diálogo. Okay. A ustedes, claro que los voy a invitar a mantenerse con nosotros hasta el final, aquí en Consejo Sano. Las hemorroides se pueden aliviar fácilmente. Aunque si se presentan con frecuencia, lo más recomendable es visitar a un especialista, que es quien puede determinar la mejor forma de curarlas. Aunque la ciencia sigue investigando la efectividad de algunos remedios, estos son los tratamientos populares que suelen ser más efectivos. El agua tibia calma el dolor y ayuda a reducir la inflamación. Se recomienda llenar la bañera con agua tibia hasta unos 15 centímetros y sentarse por periodos de 15 minutos 3 veces al día. Los síntomas se aliviarán al momento y las hemorroides se desinflamarán en pocos días. Si no tienes bañera, puedes usar un recipiente para baños de asiento. El frío ayuda a rebajar la inflamación, por eso se recomienda aplicar bolsas de hielo. Si no tienes una bolsa de hielo especial para tratamientos, puedes poner hielo en una bolsa plástica y envolverla en una tela fina. Nunca apliques el hielo directamente en la piel. El gel de sábila es muy recomendado para casi todos los tratamientos de las hemorroides. Se aconseja el uso de esta planta para ayudar a desinflamar las venas hemorroidales. Se puede aplicar directamente sobre el ano en cantidades pequeñas. Los alimentos con fibra facilitan la evacuación y suavizan las heces. Por esa razón, son recomendados no solo para aliviar el dolor al defecar, sino para evitar la aparición de las hemorroides. Caminar o hacer ejercicios suaves también favorecen los movimientos intestinales que ayudan a ir al baño sin necesidad de ejercer mucha presión. Hay que tener cuidado con el tipo de ejercicio que se practica cuando se sufre de hemorroides, ya que algunas actividades físicas ponen presión sobre el recto, aunque no nos demos cuenta. Tiempo ya de regresar en Consejo Sano. Recordamos que hoy conversamos con el doctor José Carlos acerca de afecciones digestivas durante el embarazo. Ahorita cerramos el primer segmento conversando acerca de la ingestión de determinados medicamentos. Incluso usted recomendaba no consumir omeprazol, ¿verdad?, en el embarazo por algunas afecciones vinculadas con la digestión. Pero quedamos preocupados, doctor, porque es cierto de que consumir medicamentos puede ser un riesgo importante para las embarazadas y sus bebés. Sí, mira, es importante que la embarazada conozca que estas son propuestas de que el médico da como tratamiento a estas afecciones. Pero cuando se sienta alguna molestia, tiene que acudir al médico y que el médico sea quien indique cada medicamento que debe usar la paciente. Incluso es bueno que conozca que no debe usar la medicina verde sin antes consultar con su médico. Incluso cuando se trata de remedios caseros, de alguna planta que pueda convertirse en infusión, nada de eso. Totalmente de acuerdo. Estas plantas se conoce el efecto beneficioso que tienen ellas, pero en algunas no se conoce si tienen algún efecto maligno, y esto pudiera traer trastornos en la embarazada. Por eso siempre tiene que consultar cada cosa con su médico de cabecera. Ahora retomemos el asunto ya asociado de manera directa con las afecciones digestivas. Pensemos en la vesícula, porque la vesícula es un órgano realmente valioso dentro de toda la estructura digestiva. Pueden aparecer cálculos vesiculares durante la gestación, el periodo de gestación, o existir antes y agudizarse durante el periodo del embarazo. Sí, mira, precisamente por la hipomotilidad dada por este efecto hormonal, la vesícula no tiene motilidad como la tenía antes del embarazo. Y esto es un factor de riesgo para la aparición de los cálculos. Pero también el trastorno que hay en el propio metabolismo del colesterol hace posible que el colesterol se elimine con más facilidad con la disminución de los ácidos biliares, que pudieran reducirlo. Al disminuir los ácidos biliares
y aumentar la excreción de colesterol, se forman los cálculos de colesterol en la vesícula biliar. No son expulsados y entonces esto provoca que la embarazada tenga más probabilidades de aparición de cálculos que en la paciente que no está embarazada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la ingestión de las grasas, precisamente. Cuando ya apareció la litiasis vesicular, la paciente debe tener un control de los alimentos que va a comer, porque, como es conocido, la litiasis vesicular puede complicarse, hacer una colecistitis aguda, y hay que evitar en el embarazo toda operación que haya que realizar de urgencia. Y precisamente la colecistitis aguda que se presenta en la embarazada, si no se resuelve de forma clínica, hay que operarla, y esto es una agresión al organismo que se debe evitar por cualquier forma. Igual cuando estamos conversando sobre estas afecciones vinculadas con la digestión durante el embarazo, tenemos que acudir al hígado, ¿verdad? Al hígado y al cuidado de este órgano, porque la hepatitis puede ser un padecimiento que aparece en el embarazo y que genera situaciones complicadas desde el punto de vista de la salud de la mujer en gestación. Las hepatitis agudas se pueden presentar en el embarazo. A veces tenemos una embarazada que tiene una hepatitis antes de llegar al embarazo. Y ahí tiene una hepatitis, por ejemplo, una hepatitis crónica de tipo B o de tipo C. Durante el embarazo, por ejemplo, la hepatitis... ¿Se agrava la hepatitis? No es que se agrave, pero ¿qué pasa? En la hepatitis B, los medicamentos que se usan en la hepatitis B, antiguamente se usaba el interferón, que no se puede usar en el embarazo. Ya se usa el tenofovir, que puede usarse durante el embarazo, y hay un programa completamente dispuesto a nivel del programa materno-infantil para aplicar a los niños que son producto de este embarazo que tiene una paciente con una hepatitis B crónica, la inmunoprofilaxis y la vacunación temprana para que no adquiera el virus de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, que ya venga crónica la hepatitis C, el tratamiento se suspende, porque el tratamiento es con interferón y la ribavirina, pero se suspende porque son teratogénicos. Actualmente en el mundo se maneja un grupo de antivirales de acción directa que, según algunos estudios, pero esto todavía no está bien comprobado, o sea, escrito en un libro, según algunos estudios, se pueden ingerir durante el embarazo y no provocar ninguna alteración en la mamá ni en el feto, o sea, ni en el niño cuando nace. Ahora, estos son en el caso de las hepatitis crónicas. Ahora, cuando aparece una hepatitis aguda en el embarazo, no tener ningún problema. La hepatitis viral aguda en el embarazo generalmente cursa muy bien, y en la embarazada no trae muchos trastornos. Bueno, la sintomatología esta de la falta de apetito, puede tener íctero, puede tener cansancio, y con el diagnóstico que debe hacerse a nivel del médico de una hepatitis A o de una hepatitis B o de una hepatitis C aguda, se lleva todos los controles, que esto no requiere un tratamiento específico durante el embarazo, todos los controles para evitar el paso de estos virus al feto. También tenemos la hepatitis E, que es de transmisión fecal oral, igual que la hepatitis A, pero que sí realmente en la embarazada produce trastornos que incluso tiene una letalidad de hasta de un 20%. Pero asistiendo al médico de la familia y con el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, no debe ni representar ningún problema, porque el programa tiene todo establecido para la atención de la embarazada. Si buscamos la salud digestiva, una y otra vez los conocedores, los especialistas nos hablan del consumo de agua para una salud en cualquier persona, para la salud digestiva en cualquier persona y en particular en la embarazada. ¿Usted lo confirma? ¿El consumo de agua es importante? El consumo de agua es importante en cualquier persona, sea enfermo o no. Y en el embarazo yo pienso que es bastante importante que consuma bastante agua, porque la hidratación en la embarazada es algo importante para el próximo
el propio mantenimiento del feto. Entonces, en el periodo gestacional, durante el embarazo, la mujer debe consumir agua, al menos 2 litros de agua al día. 2 litros de agua al día. ¿Cierto? Así mismo. Ya. Y en cuanto al consumo de alimentos, porque hay una creencia popular de que la embarazada debe comer, comer y comer, porque además lo está haciendo por 2, por el bebé que está en ese proceso de crecimiento y por ella, claro. ¿Es cierto eso? La ingestión de alimentos debe ser normal. O sea, los requerimientos, aunque aumentan en la embarazada, los alimentos deben ser los alimentos de siempre. Si la embarazada quiere comer más, lo único que sí tiene que tener cuidado con el peso, porque el aumento de peso puede llevar a algunos otros trastornos. Una dieta bien balanceada es lo importante. El tipo de alimento que elija, que a veces elige algún alimento específico, no importa si los nutrientes que está aportando son importantes. La embarazada, hay alimentos que aportan distintas vitaminas que son importantes en el embarazo. Hay alimentos que aportan grasa. Todos estos alimentos los debe usar la embarazada para el mantenimiento del feto. Pero no quiere decir que haya que comer por 2 personas, o sea, que hayan 2 personas en ese propio ser, no quiere decir que haya que comer por 2, porque el aumento en la ingesta de determinados alimentos, como son los carbohidratos o las grasas, puede traer trastornos en la paciente. Y no puede pasar que los llamados antojos que surgen con el embarazo generen alguna que otra afección digestiva. Por ejemplo, ella quiere consumir en exceso determinada fruta o quiere consumir en exceso determinada carne porque es un antojo y hay que responder a esa solicitud, digamos, que tiene esa embarazada y traer después algún trastorno digestivo. Los antojos tienen su base un poco que psicológica, ¿no? Psicológica. Hay antojos que son trastornos que se producen, por ejemplo, la embarazada que quiere comer hielo o que quiere comer tierra. Y ahí estamos hablando de trastornos que pueden ser psicológicos o incluso se plantea que esto tiene que ver con el déficit de hierro que tiene la embarazada, que por eso se le establece la ingestión de medicamentos a base de hierro para suplir la disminución de la hemoglobina que propiamente va a tener la embarazada. Y el consumo de alimentos que contengan hierro, como las carnes, como los vegetales, sobre todo los vegetales verdes, como los granos, la lenteja que tiene bastante hierro, los chícharos que tienen bastante hierro, es importante que los consuma. Sobre estos antojos, si quiere comer una fruta, el antojo no puede ser el consumo excesivo de alimentos que no aporten muchos nutrientes. O sea, si se va a comer un pan, no puede comerse una libra de pan porque tenga el antojo de comerse el pan. O sea, este efecto psicológico que tiene la paciente hay que ir regulándolo poco a poco para que la paciente se nutra con lo que de verdad va a favorecer a su bebé. Bueno, entonces es momento de hacer otra pausa, otro corte. En Consejo Sano, doctor, para dejar reposar el tema, solo en breve tiempo estamos de vuelta y seguimos conversando. Claro, a ustedes les recomiendo la sintonía, la complicidad con el espacio hasta el final. Y es momento ya de regresar. Aprovechemos estos últimos minutos del programa para cerrar el tema que hoy abordamos en el programa, doctor. Hay una pregunta que reitera el público y que tiene que ver con las adicciones. Las adicciones. Estoy hablando del tabaquismo, el consumo de alcohol, de café. No siempre vinculamos el tabaquismo con algún problema digestivo y sí existe ese vínculo. Por ejemplo. Sí, el tabaco, el cigarro, el alcohol, sobre todo, ejercen un efecto de disminución en la motilidad del aparato digestivo. Incluso el cigarro provoca disminución de la presión del esfínter esofágico inferior.
Si a esto le añadimos todo lo que presenta la paciente, los cambios que se producen en la paciente, esto va a aumentar la sintomatología que tiene. No obstante, como está manteniendo en su claustro a un feto, el cigarro es muy dañino para eso. El alcohol, ni hablar de los peligros del alcohol y la embarazada. Y el café, que es el menos dañino, pero sí afecta al aparato digestivo. Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, disminuye la motilidad y está bien relacionado el efecto del alcohol, del cigarro, del café sobre el estómago y sus lesiones gástricas. Cero adicciones. Cero adicciones. En una mujer embarazada, y ojalá que algún día logremos cero adicciones en cualquier persona de cualquier edad, sexo o estado, digamos, físico. Gracias, doctor, por estar con nosotros, pero antes, si yo le pidiera que nos recomendara un tema, un tópico para otro encuentro, ¿cuál usted recomendaría? Bien, quisiéramos, como cuando comenzamos a hablar, hay afecciones del aparato digestivo que son propias de la embarazada, no como esta que cualquier persona puede dar, son propias de la embarazada, que son afecciones que sobre todo afectan al hígado y que quisiéramos en algún momento conversar con ellos sobre estos temas. Nos interesa esa temática y esperamos entonces ese próximo encuentro. Gracias por estar con nosotros y también a ustedes el agradecimiento por mantenerse con el programa desde el comienzo y hasta el final. El reencuentro la próxima semana.